una recomendación. Quédense también al final de la charla porque queremos que ustedes nos llenen ahí una pequeña encuesta que nos digan qué les pareció la charla. Y tenemos también una rifa ya para ustedes, unas mochilas ahí de Micro Focus, eso, de Micro Focus, y un parlante Bose de buena calidad, así que les va a encantar. Me presento, mi nombre es Alejandro Miralles, yo soy el Country Manager de Micro Focus Chile y bueno, me acompaña Eugenia Moreno, quien es nuestra especialista y nos va a dar la charla relativa a Big Data en esta, iba a decir mañana, pero esta tarde ya. Y lo que yo quiero hacer en forma muy breve es pedirle por favor que me des la oportunidad de contarle en 3 minutos quiénes somos en Micro Focus. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Micro Focus? La mayoría de la gente cuando habla de Micro Focus, por ahí alguno dice, COBOL. Y tienen toda la razón. Micro Focus es una compañía inglesa creada hace 40 años atrás que comenzó en la era del COBOL. Y hace un año atrás adquirió a la compañía de donde nosotros veníamos, HP Software, y hoy día somos parte de Micro Focus. Y hemos conformado una compañía que tiene un gran y amplio portafolio de software. Yo quiero contarle en breve un poco qué es lo que tenemos, además de las soluciones de Vertica. Nosotros como Micro Focus hoy día queremos posicionarnos como la compañía capaz de atender todos los requerimientos de software que ustedes puedan tener en el mundo híbrido en el cual se desarrollan sus compañías. Y cuando hablamos de híbrido, no estamos hablando de la nube híbrida, la nube pública, la nube privada, la instalación on-premise, sino hablamos de Hybrid IT, en el cual hablamos de mezclar lo viejo con lo antiguo, aquello legado con aquello moderno, aquello que viene del mundo COBOL y que todavía existe de gran manera, con lo que hoy día podríamos necesitar, por ejemplo, para el mundo de transformación digital, el mundo mobile. En este contexto, el mensaje que quiero que se lleven, por favor, por cuando tengan una necesidad, tengan un proyecto, estén buscando soluciones de software, piensen, parece que Micro Focus tiene algo que nos puede ayudar. ¿En qué estamos trabajando en este gran y amplio portafolio de software? Trabajamos en el mundo de DevOps. Muchos de ustedes han escuchado soluciones como LowRunner, como Quality Center, como ALM, como UFT, todo lo relacionado para hacer pruebas de testing factoring o cuando andan buscando herramientas de deployment, muy especialmente creo que han escuchado soluciones como Serena. O en el mundo de operaciones, si ustedes andan buscando soluciones para monitoreo, tenemos soluciones para monitoreo. Pero la gran problemática de sus industrias hoy día es que a nivel de monitoreo tienen muchas soluciones. Que Nagio, que Mon, que no sé, que Scikit-Scope de HP, soluciones de distintos competidores nuestros como CA, como BMC, pero el tema de correlación, el tema de analítica, el tema de remediación automática, todo en una visión única e integrada, es un tema que podemos resolver. Adicional a eso está todo el tema de manejo y de automatización de procesos para data center. Tercero, si ustedes andan buscando soluciones que les permitan llevar todos sus servicios on-premise a la nube, tenemos soluciones que toman la carga de trabajo completa para llevarla a la nube. En el mundo de seguridad, todo el mundo que hace transacciones hoy día en la banca, por ejemplo, utiliza nuestras soluciones Atala. Si ustedes quieren certificarse en PCI, por favor, pregúntenos por nuestra solución Voltage. Si andan buscando soluciones de Identity Management, Identity Governance, tenemos soluciones que vienen del mundo de Nobel. En el mundo de respaldo, tenemos soluciones como Data Protector, muy conocidas en el mercado. Y no sé si ustedes saben que SUSE también pertenece a Micro Focus. ¿Cuál es el problema de Red Hat en Chile? El otro día se le dije a un colega de Red Hat. Ustedes tienen un problema, le dije. El problema es que están demasiado solos. Y nosotros aquí queremos competir con ellos. Queremos que nuestros clientes tengan una alternativa. Todas las plataformas que SAP utiliza basadas en plataformas abiertas que SAP utiliza están sobre SUSE. Y ahí tenemos algo importante que ofrecer. Y la charla de esta tarde tiene que ver con nuestra solución Vertica. Todas nuestras soluciones que ustedes están viendo acá están basadas en nuestra base de datos o nuestro motor de Big Data Vertica. ¿Para qué? Para que toda la información de DevOps, de operaciones, de seguridad, de respaldo pueda ser analizada de la manera más eficiente. Y no solamente en nuestro mundo en particular, sino que en muchos otros segmentos, sectores y mercados van a ver ustedes cuál es el valor que hoy día entrega esta solución de Big Data. Y por eso Eugenia, le paso la palabra, ella nos va a contar un poco de su experiencia. Ella es argentina, trabaja en Boston, pero tiene un background muy interesante. Ustedes aquí tienen la posibilidad de conversar con una persona que ha estado implementando proyectos en Big Data en empresas como Uber, en empresas como Facebook, ¿ya? En Apple.
¿Saben ustedes que todo el cálculo de rutas que hoy día hace Uber cuando nosotros pedimos el taxi o el móvil y nos hace la ruta y nos calcula hoy día el precio, está basado en Vertica? La calidad, el performance, los tiempos de respuesta se obtienen gracias a Vertica. Pero Eugenia nos va a contar un poquito más acerca de todo eso. Es la última charla, nos podemos demorar todo lo que queramos. Así que hagan todas las consultas que quieran. Si se aguantan y todavía el hambre no es tan fuerte, por favor, les aconsejo que aprovechen a hacer preguntas. Generalmente dejamos las preguntas para el final, pero esta oportunidad, por favor, el que tenga una consulta, interrumpa. No va a haber ningún problema y no se vayan para que hagamos nuestra rifa al final. Eugenia, muchas gracias. No, yo tengo el mío. Gracias. Ok, como dice el título acá, Vertica fue una base de datos que fue construida para que sea rápida y para tener la libertad de dónde la quieren implementar, y ahora voy a explicar un poco por qué. Se van a preguntar quién es Eugenia Moreno. O sea, yo me llamo la Vertica Queen, y ahí tengo mi trono. Como dijo él, soy argentina y me fui a Estados Unidos hace muchos años, hace como 20 años, y hice 2 máster ahí, y estoy trabajando en Vertica desde que era una startup. ¿Okay? Tuve diferentes roles, pero todos mis roles fueron siempre enfocados a trabajar con el cliente, customer facing clientes, hasta el año pasado que dije, bueno, ya ayudé a hacer muchas implementaciones buenas, ahora tengo que ayudar a conseguir más clientes. ¿Okay? Entonces me moví a la parte de pre-sales para poder hablar de implementaciones que existen y que yo ayudé a hacerlas. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Entonces me dijeron, bueno, andá y habla de los casos de usos que tiene Vertica. Pero si ustedes se ponen a ver los clientes que tiene Vertica, ¿cómo hago para enfocar casos de usos? Yo sabía que tenía una audiencia diversa, entonces digo que les hablo de los customers financieros, les hablo de los customers de telco, les hablo de los customers de gaming, que tenemos un montón, ahí tenemos mucha cantidad de clientes. Entonces digo, ¿cómo hago para elegir uno que a todos los atraiga? Entonces digo, bueno, entonces no hablo de los de customers de Vertica, hablo de los customers que tenemos en Latinoamérica. Entonces dije, bueno, puede ser, bueno, pero yo en realidad no trabajo mucho con Latinoamérica, entonces no podía hablar mucho de esos. Y ustedes están en contacto con esas personas, lo tienen a Carlos acá, tienen a Aarón en México, tienen mucha gente acá que ayudó, implementó Vertica en Latinoamérica, entonces dije, ¿para qué les voy a robar el estrellato cuando ellos hicieron esas implementaciones? Yo no tengo créditos. Entonces digo, bueno, capaz que le puedo hablar de mi experiencia personal en Vertica, de contarles un poco qué es lo que hice yo en las compañías que yo tuve la suerte de trabajar gracias a Vertica. Pero también tengo el problema que primero firmé un NDA con ellos, así que no puedo contar mucho así oficialmente, pero sí quizás cosas que no queden muy registradas. Y la otra cosa que está todo documentado. Si ustedes ponen Uber, Vertica, les van a salir presentaciones que el mismo Uber hace por ahí diciendo cómo usa Vertica. O cualquier cosa, ¿viste? O cómo usa otra empresa que no sea Vertica, cómo hacen Big Data. Si lo ponen en Google, en realidad les aparece un montón de información. Entonces digo, ¿para qué les voy a perder el tiempo? Y hasta pueden ir al sitio de Vertica y bajar un libro que nosotros escribimos, que es un libro acerca de distintos casos de usos acerca de Vertica, ¿sí? Que son clientes que escribimos el libro. Entonces digo, no los voy a hacer perder el tiempo con eso, voy a aprovechar mi tiempo y les voy a decir por qué estamos hablando de Big Data y qué es Machine Learning, o sea, qué es el tópico de hoy, ¿sí? ¿Por qué Big Data y por qué Machine Learning? Y, más que nada, ¿por qué Vertica? ¿Por qué la gente está usando Vertica para eso en Estados Unidos, en Europa y un poco más acá en Latinoamérica? ¿Por qué la gente eligió Vertica? Entonces, para ir a ese tema, primero tenemos que hablar qué es Big Data y qué es Machine Learning, ¿ok? Sí, esta es la búsqueda de términos en Google, ¿sí? Y ustedes ven que sobre los años se empezó a buscar mucho Big Data y es como que ahora se estandarizó, o sea, porque la gente estuvo hablando de Big Data por mucho tiempo, ¿sí? Pero ahora la tendencia es preguntar qué es Machine Learning, qué es un científico de datos. Y eso pasa más que nada porque lo que es Big Data, la gente sabía que es Big Data, voy a agarrar todos los datos que tenemos en nuestra empresa, lo vamos a poner en lo que le llaman, el storage es barato ahora, o sea, si comparan cómo bajó los precios de storage, lo puedo guardar en algún lado y convirtieron lo que es el Big Data Lake, ¿ok? Son famosos, mucha gente dijo Big Data, Data Lake, Hadoop, qué sé yo, y durante el año empezaron a coleccionar los datos y ahora dijeron, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Los tengo ahí y no sé qué miércoles hacer con esos datos, no sé cómo explotarlos,
¿okay? Porque aparte cuando los quiero explotar, es tanto volumen de datos, tarda días, no sé cómo orientarme, están mezclados, no puedo, ¿viste?, hacer un montón de análisis. Entonces cuando sale que quiero convertir estos datos en lo que se llaman business assets, ¿okay? Hoy por hoy ustedes están vendiendo, ahí en el booth estaba hablando con una persona que maneja newspapers, ¿sí? Y estamos hablando, él me decía de la forma de digitalizar el newspaper. Y le digo, vos te das cuenta que vos sos el source de información donde muchos de mis clientes sacan la plata. Porque vos le estás poniendo el source de información, la gente va a leer tus noticias. Y yo tengo un cliente que se llama Taboola, que está en Israel, que está capturando qué es lo que le interesa a la gente que va a tu diario y te vende a vos cuáles son las recomendaciones que puede hacer, ¿sí? Ellos no hacen nada, simplemente agarran tus clientes, tu tráfico, hacen machine learning y te venden de vuelta, ¿sí?, diciéndote a este cliente decirle que le va a gustar esto también y lo vas a poner en esos frames. Le digo, eso lo hacen con Vertica. Es Taboola o Outbrain, le digo, él me dice, viste, tenés razón, porque cuando ustedes van a un diario, abajo dice, you might be interested, usted también va a estar interesado y le pone artículos de nota. Y si ven abajo dice Power by, en chiquitito, Power by Taboola, Power by Outbrain, ¿sí? Que son, agarran sus clickstream, van allá, los procesan y le devuelven a usted qué le pueden ofrecer, ¿sí? Eso es la monitorización de datos. Quieren usar Machine Learning los datos para mejorar operaciones, para ver si un cliente se va a quedar o no se va a quedar, sabiendo que vos tenés este amigo, que si a vos te gusta a tu amigo también le va a gustar, ¿sí? Entonces es una forma, es momento ahora de convertir los datos en business assets. Y ahí Machine Learning se empezó a estar en todos lados. A donde vos vayas, todo el mundo habla de Machine Learning. Hay que hacer Machine Learning para Data Monetization. Eso, por ejemplo, lo estamos viendo mucho en las telcos. Yo creo que en un par de años ustedes van a ir a pedir un celular y se lo van a regalar. Acá tenés tu iPhone X, no tenés que pagar nada de suscripción. Porque el negocio de ellos va a ser vender a dónde va, cuánta gente, no vos particularmente, como volumen de datos. A esta terminal, a este evento vinieron tantas personas. De estas personas, tantos no son de este area code, son de tal cosa. Ese es el data monetization, ¿me entendés? Y ellos están logrando hacer eso más, poder hacerte recomendaciones. Ustedes van a Netflix y les dicen, si te gustó esta película, te va a gustar esto. Un cliente nuestro también, tenemos Zynga, que es el que tiene toda la parte de juegos de Facebook, ¿sí?, como Farmville y qué sé yo. Ellos usan Big Data y están analizando constantemente la velocidad de tus clics. Cuando ellos ven que si vos en average estás haciendo clic cada segundo, pero en average estás tardando ahora, estás declinando, estás haciendo 1,5 segundos, te estás aburriendo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando ven que te estás aburriendo, ¡tup!, te regalan unas moneditas o te hacen avanzar de nivel, ¿viste? Para que te enganches de vuelta y sigas jugando. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que estuvieron jugando un juego, no pasan un nivel y dicen, más sí, me cansé, no juego más? A la semana se vuelven a conectar, ¡pum!, pasan el nivel. ¿Ustedes creen que se volvieron mejor en el game? No. Es la compañía de games que dice, casi lo pierdo, ¿sí? Porque estuvo 7 días sin conectarse, porque eso es lo que cuentan. ¿Cuántas veces te conectaste en un día? ¿Cuántas veces te conectaste 2 días seguidos, 3 días seguidos? Y cuando ven esa tendencia, cuando te conectas, te dicen, tengo que atraerte. Entonces te lo hacen más fácil, te hace sentir, te engancharon de vuelta. Ahora quiero ir al otro nivel. Y eso es lo que es el tipo de lo que hace Machine Learning. Y a veces suena como muy complicado. Pero mira lo que le estoy diciendo. Zynga, ¿cómo lo sabe? Sabiendo, hace un count. Hoy entraste una vez. Mañana entraste otra vez, ayer entraste otra vez, ¿me entiendes? Hacen un count nada más, no es mucha matemática, pero es tener la habilidad de poder guardar esos clics y hacer ese count en una forma eficiente, porque el tipo tiene 17 millones o más de usuarios, entonces tiene que saber que en el momento que vos hiciste login, tiene que encontrar rápido para poder decir, casi lo pierdo a él. Si tienen un sistema de base de datos tradicional, hacer ese select count, qué sé yo, en algunas veces tarda 2 horas. Obviamente ya terminaste de jugar, no te pudieron hacer ese impacto, ¿sí? Entonces hay una frase que para mí es muy importante, porque sí, vos podés hacer Machine Learning, vos podés hacer todo eso, pero si no tenés datos,
no puedes hacer nada. Y eso es lo que le estoy diciendo cuando vengo acá a Latinoamérica y hablo y cuento con la gente, me dice, no, pero vamos a empezar nuestro proyecto de datos para saber tal cosa. Le digo, ya es tarde. ¿Me entendés? Empezá a juntar los datos, porque si no tenés los datos, tu proyecto de Machine Learning, que lo estás empezando ahora, recién vas a poder tener resultados 2 años, ¿me entendés? Porque ¿cuáles son los trends que vas a hacer? El tren que hiciste desde un día, de 2 días, hasta que lo empezás a implementar, es como que lo están pensando backwards, ¿me entendés? Cuando tienen que ser, tengo todos estos datos, los voy a guardar. Yo he visitado empresas en Argentina, empresas muy grandes a nivel mundial, y me dice, sí, tenemos Big Data. Y le digo, sí, ya tenemos una base Big Data, que no somos nosotros, pero bueno, no importa. Le digo, ¿y qué tan grande es? Y me dice, 5 terabytes. Digo, si una empresa como vos tiene 5 terabytes, estás tirando tantos datos. Y me dice, tenés razón. Y de paso le digo, ¿qué haces? Suponete, bueno, que ahí la voy a nombrar. ¿Qué hacen con los clics de los control remotos? Nada. Y digo, vos sabés que la misma empresa que es tu padre, qué sé yo, allá en Los Ángeles, hace todo un análisis de predictivo, ellos venden, ¿viste?, de cuál es el programa que se va a ver para poder ir con advertisement, con estadística y qué sé yo. Ahora los conecté a los dos a ver si hacen algo, ¿viste? Pero es más que nada decir, no los tiren, porque los datos, quizás ahora vos pensás que no, pero el día de mañana vos se te ocurre lo querés monitorizar, monetizar, nunca me sale esa palabra, lo querés monetizar. Si no los tenés, ya es muy tarde. Hasta que los coleccioné, ya alguien más los tenía y perdiste la oportunidad. Bueno, entonces esta persona dijo, Coase dijo, if you torture the data long enough, it will confess. Torture the data. ¿Cómo vos torturar el data? No es que lo agarrás y lo eso. ¿Cómo lo torturás vos? Agarrás y le decís, ¿cuánta gente tengo que vive en tal lado y que tiene 40 años? ¿Cuánta gente ve este tipo de programas? De esos, ¿cuántos tienen 2 hijos? Eso es torturar los datos, ¿sí? Y cuando hablamos de long enough, si vamos a esas keywords, significa que lo tenés que hacer muchas veces. Entonces, para mí, eso es cuando el performance importa. Porque si cuando vos vas a hacer un CL, que querés saber cuánta gente vive acá, bla, bla, y le mandás toda esa cosa a tu gran volúmenes de datos y te tarda 2 horas, ¿cuánto podés hacer por día? 4 torturas nomás, ¿me entendés? No es muy productivo, ¿sí? Entonces, para mí, esos son keywords de por qué Vertica, que ya voy a hablar un poco más de Vertica. Entonces, primero la gente me dice, Vertica, ¿qué es Vertica? Y quiero que les entiendan un poco, o sea, les voy a hablar un poco de la historia para que vean el valor que tiene Vertica. Este es un gráfico que habla todas las bases de datos, desde los 70 hasta los 2010 y quizás está ahora avanzando un poco más, ¿sí? Miren cómo van saliendo distintas empresas. Esto no tiene pointer, o no se lo ve, pero bueno, ven cómo salen así, distinto. Todo esto son distintas tecnologías que fueron saliendo. Si ustedes ven acá, Michael Stonebraker, mira, ahí se lo ve. Michael Stonebraker es, digamos, el padre de las bases de datos. Ustedes ven este puntito que sale ahí, es una empresa que él creó cuando era profesor de Berkeley. Él empezó una empresa, le dieron el Turing Award, que es como el premio Nobel de la tecnología, ¿sí? Él fundó Ingres. De Ingres, lo fue creciendo, él es profesor, en esa época fue de Berkeley, crea sus empresas, las vende, se hace de plata, sigue siendo profesor, crea otra empresa, ¿sí? Entonces él creó esa empresa y entonces se puede decir que es el padre de las bases de datos. Es el punto que empieza y de ahí van saliendo un montón de otras compañías. Entonces de él se puede ver Ingres en los 80 y esa base fue la que se usó para crear Sysbase, Microsoft SQL Server, NoStop-SQL. En los 80 creó Postgres, y de ahí salieron empresas como Greenplant, Teradata, Netezza, Paracel, ahora tienen otra que se llama CitrusDB, que es como una escalation de Postgres, es la base que se usa, pero con el tiempo las cosas se fueron cambiando y vos tenías, esto era lo que era mi storage, esto es lo que es mi storage ahora, ¿viste? O sea, cómo el hardware fue mejorando con el tiempo. Esta era mi capacidad de procesamiento, miren lo que es mi capacidad de procesamiento, cuántos cálculos puedo hacer. Y el tema como el network, cómo me puedo conectar de ahora de un lado para el otro. El hardware como que evolucionó y eso me permitió juntar más datos y querer hacer más cosas. Pero ¿qué pasa? Yo quiero usar mi sistema tradicional de base de datos para hacer todo ese procesamiento de datos y te encontrás que no lo puedes hacer. Entonces te tenés que conformar, ok, voy a hacer un sampling. En vez de hacer todas mis estimaciones en base a la última venta, voy a tomar un día, ¿sí?
Entonces ya es como que estás sacrificando cuál va a ser tu valor agregado, porque de un día, un lunes, probablemente no lo sea lo mismo que un domingo, ¿me entendés? Entonces, ¿qué tipo de predicción podés hacer? ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, en vez de tener todo ir a la granularidad de por horas, de a qué hora se me consumen las cosas, voy a hacer una granularidad por día y después por semana y después por mes, y voy perdiendo la historia. Y eso es lo que tienes que hacer con sistemas tradicionales porque no te queda otra cosa. Entonces, es como que la gente dice, bueno, no funcionó. Entonces Michael Brecker, que es el padre de las bases de datos, dijo, ok, este problema de la parte de analítica lo tenemos que solucionar. Entonces él agarró y vino con una tecnología nueva, escribió un paper, como todo profesor, tiene una idea, pone sus PhD students, creó un paper que se llamó el C-Store. Y ahí inventa él lo que es la base de datos columnar. ¿Okay? Acá marqué él, porque Michael Stonebraker, que es el que le estoy hablando, el padre de las bases de datos, y marqué esta persona que es la ingeniera a cargo de todo el departamento de ingeniería de Vertica. Todavía sigue trabajando ahí. Vertica todavía tiene como los core developers por todo. Y pueden ver la primera base de datos columnar, que viene a través del C-Store paper, y Vertica, y de ahí empiezan a salir todos los competidores. Pero digamos el core, el brain, y la primera línea de código por los primeros años hasta que se vendió a Hewlett Packard fue a través de la cabeza de base de datos, un tipo que sabe lo que está haciendo. Y yo creo que por eso lo quiero promocionar de realmente de dónde viene. No fue que lo agarramos y lo empezamos, viene alguien que sabe y todavía sigue siendo advisor de Vertica. Entonces eso es Vertica, entonces crea Vertica y de Vertica salen otras tecnologías como Vertica SQL en Hadoop, que si vos tenés los datos en Hadoop, puedo usar el Execution Engine de Vertica, 10 minutos, perfecto, no sé cómo voy a hacer por 10 minutos, pero, y después Vertica Ion Mode, ¿ok? Muchas bases de datos dicen que son columnares, pero en realidad no lo son, ¿sí? Y voy a mover, creo que después les comparten la slide, pero me están apurando. ¿Y por qué es tan importante ser una base de datos columnar? ¿Okay? Primero que al ser columnar, para que ustedes entiendan, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer el acceso de datos, ¿sí? Es ir a buscar el disco. Si todo mejoró, pero el ir a buscar el dato al disco es más caro. Cuando ustedes tienen base de datos analítica, tienen un montón de columnas, ¿sí? Entonces, en una base de datos tradicional, ustedes guardan todos los datos así. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el precio promedio del stock de Apple, que ahora pasó a ser la empresa más grande de tecnología justamente hoy, para una fecha particular, en una base tradicional tienen que leer todos los datos. Entonces, tienen su disco que está buscando los datos por todo su disco y eso lleva tiempo. En una base de datos columnar, como yo guardo todas las columnas juntas, cuando hago un tipo de query así, lo que hace es ver en el disco, imagínense en la cabecita, va y lee esto y lee lo otro. Entonces tiene mucho menos I/O, lo que le permite que sea mucho más rápida. Por eso le ayuda a que sea rápida. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y al mismo tiempo, como tengo los datos en un archivo físico de lo mismo, puedo encontrar como patterns en el data. O sea, puedo encontrar alguna forma que lo puedo como hacer un encoding. Suponete, si yo hago 1 billón de sales, agosto 2 del 2018, en una base tradicional, vos vas a tener que escribir en cada fila la billón de veces, agosto 2 del 2018, agosto 2 del 2018, 1 billón de veces. Pero como lo tenés en una base de datos columnar, no hace falta, escribí una vez, 1 billón de veces. Entonces, si vos lo escribís así en el disco y vas a preguntar cuántas ventas tuve para un día en particular, son 2 bytes lo que tenés que leer. Entonces, obviamente que va a ser volando, ¿sí? Entonces, tenemos clientes que dicen, no, esto tardaba 2 horas, ahora me tarda milisegundos. Y es por ese tipo de cosas y hace la diferencia, ¿sí? Se trabaja más el parallel processing, que ustedes lo instalan en un nodo y a medida que va creciendo los datos que le quieren agregar más poder, no tienen que hacer nada más que agregarle más compute. O sea, lo pueden agregar más nodos y eso le agrega compute. Entonces, eso es más que nada para darle qué es lo que es Vertica. Hay un montón de artículos que lo pueden buscar. Pero yo digo, ¿por qué mis clientes eligieron Vertica? Porque es rápido. Cuando yo te estoy diciendo algo que me tomaba 1 hora, ahora me toma 1.8 minutos, y ese es el Abras, ¿sí? O un proceso que tenía de 8 horas, ¿cómo los vas a torturar? Volvamos al torture the data long enough. Si torturarlo me va a tomar 8 horas, imagínate, o sea, no voy a poder hacer mucho.
Significa, bueno, y acá tengo, viste, de distintos clientes que ponen. Y un cliente, suponete que esto es una empresa muy grande, que me dijo, el VP de ingeniería me dijo a mí, le digo, ¿cómo anda el proyecto? Y qué sé yo, movieron datos de Hadoop a Vertica. Me dice, I love Vertica. Desde que tengo Vertica, estos ya no me juegan más al ping-pong. Porque antes parecía que los veía jugando al ping-pong y les preguntaba, ¿qué están haciendo? No, lo que pasa es que mandé la consulta y ahora estamos esperando la consulta. Ahora como que dicen no tiene. Y otro me dice, que yo ayudé también en la campaña de Obama, y entonces yo le preguntaba a Chris, que es el Data Architect, qué cosa, y le digo, ¿por qué eligieron Vertica? Y él fue y habló en varias conferencias después, dijo, por la habilidad de conversar con los datos. Porque si vos vas y le decís, dame la lista de clientes que hacen esto, y si te tenés que ir a buscar café, te encontraste con tu amigo, te pusiste a charlar, cuando volviste y tenés la lista, ¿qué era lo que le quería preguntar? ¿Sí? ¿Qué querías saber de esto? Pero si te la da la lista y nomás, de esto decime cuáles son mujeres, o separármela entre mujer y hombre, de esto decime tal cosa. Entonces él me decía, me gusta la habilidad de poder conversar con los datos, con el performance. Entonces performance como que significa mucho. Y al tener performance también tienen un buen return de investment. O sea, esto lo encontré ayer lo encontré porque ven, es nuevito, se lo dieron en el 2018 Roy Award a uno de los clientes y encontré que hoy vi que había otro. A Mary Price, que le dieron el premio el return de investment que ellos tienen, ¿sí? Por haber usado Vertica. Porque a veces la gente dice, sí, bueno, pero tenés que pagar licencia. Yo prefiero usar algo que es open source, ¿sí? Entonces voy a decir, sí, open source, pero después voy a hablar en tema del costo. El return de investment, ¿sí? Es importante para muchos de los clientes y ustedes ven ahí por cuánto dicen. Cerner es a otro cliente que le dieron ese premio, que lo leí hoy. Yo soy ingeniera. ¿Sí? Porque eso es lo que te digo, ¿por qué los clientes me dijeron que terminara eligiendo? Si yo soy ingeniera, si ustedes son el Database Architect, el Solution Architect, qué sé yo, como técnico, ¿por qué elegiría Vertica? Porque Vertica, desde que Michael Stonebreaker la empezó, nunca dejó de innovar. Escuchó a sus clientes, es una empresa que se va adaptando a los cambios, cutting edge technology. Ellos vieron, cuando nos compró HP, tenía ArcSight, ArcSight hace todo el análisis de logs, entonces querían hacerlo Powered by Vertica, le pusimos Text Analytics para que puedas hacer Analytics de la base de datos. La gente se empezó a ir al cloud, hicimos que la puedas usar en la cloud, ¿sí? Es una empresa que nunca dejó de innovar, ¿sí? La gente se está quejando que cuando tiene muchos volúmenes de datos no puede hacer grandes joins, ¿viste? Juntar dos tablas, juntó de Big Flat Table, ¿sí? Que son otras features. Es una empresa donde los ingenieros son para mí Dios, son muy inteligentes, vienen desde el core, como le digo que está la que escribió el Systor Paper, es la que lo maneja, y siempre están innovando. Yo todavía tengo piel de gallina cada vez que me dicen cuál va a ser la próxima feature de Vertica. Como ingeniero es lindo ver que una empresa crezca y se adapte de esa manera. Es una open architecture, se integra muy bien. La gente dice, bueno, pero a mí me gusta trabajar con open source. Sí, Vertica la licencia de Vertica no es open source, pero nosotros tenemos un montón de open source proyectos que nosotros hicimos para poder trabajar. Tenemos conectores con Kafka, tenemos conectores con Spark, tenemos Sentimental Analysis Impulse que nosotros le hicimos open source. Hicimos conectores que son rápidos en C++ nativo para poder leer datos que ustedes tienen en Hadoop. Nosotros hicimos los conectores libHDFS y los pusimos open source, ¿sí? Tenemos todo ese core que lo tenemos integrado, que lo está bien pensado y se integra muy bien con todo, ¿sí? Si hay alguna función que no tenemos, nosotros tenemos SDK para que vos las escribas en el lenguaje que a vos te interesa, ¿sí? Entonces como que se te adapta bien. Y tenés el freedom y flexibility, lo puedes hacer on-premises, lo puedes hacer en cualquier cloud, trabaja en cualquier cloud. Y ahora en Amazon nada más, porque esto es nuevo, lo sacamos este año, hacemos la separación de compute and storage, cosa de que vos pongas tu base de datos en share storage y decís, bueno, los lunes tengo 3 data science, pongo 3 instancias de Amazon. Los viernes, para los miércoles tengo 10 más personas, le pongo más instancias. Entonces voy agregando el compute sin tener que cambiar el storage, ¿sí? Y lo voy adaptando. Ahora tengo una marketing campaña, uso la base de datos. No la tengo más, la pago. No tengo que pagar las instancias de Amazon mientras está pasando eso. Eso es lo que le llaman Vertica in Ion Mode. Y adentro de Vertica soportamos todo el Machine Learning Process.
Si ustedes ven el Machine Learning, garbage in, garbage out. Si ustedes quieren un buen análisis de Machine Learning, un buen algoritmo, lo tienen que hacer con buen volumen de datos. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que están haciendo? Agarran los datos, se los llevan a R, lo manipulan en R, ven qué sé yo, aplican el modelo. Oh, me olvidé otra variable. Tienen que volver a agarrar los datos y qué sé yo. Y terminan el 80% del tiempo en un Machine Learning es haciendo el análisis de datos y preparar los datos. Aplicar el algoritmo no es nada, ¿sí? Pero en Vertica están todas las funciones para hacerlo dentro de los datos. Que hago un select, query, manipulo, busco el outlier, todo sin tener que mover los datos. Todo pasa ahí. Y una vez que yo ya tengo los datos limpios, saqué los outliers, los normalicé, todo para aplicar un algoritmo, desde el mismo Vertica hacen select, linear regression, ¿sí? Vertica desarrolló algoritmos adentro. Si ustedes van, si me hacen friend en Facebook, en LinkedIn, van a ver que ayer yo puse un coso que dice, ya me voy, porque están ahí diciéndome corta, puse un coso que le puse gracias Google, porque Google dijo la importancia, que ellos dicen cuál es la importancia de tener los algoritmos de Machine Learning adentro de la base de datos, y entonces ellos anuncian que pusieron Linear Regression en BigQuery. Un algoritmo, nosotros ya tenemos 6 y tenemos todos los modelos para evaluar. Es como que ahora Google te está diciendo lo que vos estás haciendo hace 3 años is the right way to go. ¿Sí? Entonces, mi post en LinkedIn es thank you Google, que no lo escribí yo, pero le hice share. ¿Ok? Y simplifica la arquitectura. Y si ustedes son un decision maker, ¿por qué? Si ustedes son los que van a firmar el cheque, el que van a decir por qué, porque simplifica la arquitectura. Yo le estoy diciendo que adentro de Vertica ustedes tienen todo esto, ¿sí? Tienen analítico, tienen el caso, qué sé yo. Si ustedes se van a un competidor como Snowflake, solamente llenen esas boxes, ¿sí? Y cuando llenan esas boxes se dan cuenta que le está faltando otra, tienen que ir a otra tecnología. Si quieren ir a un Open Source Solution, sí, todo eso se puede hacer, pero vas a necesitar un Spark para acá, vas a necesitar un Cloudera para acá, vas a necesitar un Kafka para acá. La cosa es que terminan con 500 programas, con 500 administradores distintos y con 500 skills que vos tenés que buscar para contratar la gente, ¿sí? Entonces eso lo hace un costo más eficiente, porque si ustedes van y dicen Open Job Position, busco a alguien que sepa SQL, van a encontrar miles. Si ustedes ponen, busco a alguien que sepa Spark, que sepa Presto, que sepa HDFS, que sepa el Elasticsearch y qué sé yo, le va a venir un resumen y le va a querer cobrar 10 veces más porque se va a creer que sabe mucho. Y como vos no sabes tanto, porque es una tecnología que no mucha gente la usa, no sabe si lo que está haciendo está bien o mal. Pero si es un SQL, todo el mundo lo sabe, lo puedes clasificar, entonces es costo eficiente en ese sentido. Y tienen que ver, porque yo estoy viendo que mucha gente dice, bueno, pero Vertica es caro, y que sale lo mismo que Snowflake, que es el ejemplo que agarré. Sí, pero Snowflake no tiene Geospatial, tenés que pagarlo aparte. Snowflake no tiene Machine Learning, tenés que comprar otro producto aparte. No tiene cómo leer datos de HDFS, tenés que comprar otro producto aparte. Entonces, cuando realmente comparás el real cost, te das cuenta que no estás comparando peras con peras, ¿sí? Es como que no es la misma comparación. Y lo mismo va con storage. Bueno, acá tengo otro. Y porque ayuda la facilitación de datos si ustedes ya tienen su Hadoop, nosotros no competimos con Hadoop, nosotros nos complementamos. Pusieron sus datos en Cloudera o en Hadoop, pero ahora lo quieren hacer el query. Nosotros agarramos este test que es estándar y corrimos todos los queries. Vertica pasa todos los queries y las distintas otras implementaciones fallan. O sea que significa que tienen que hacer el rewrite del query. ¿Okay? Y cuando fallan, no solamente, supónganse con Impala, que de los 99 solamente pasó 80, tarda muchísimo más que lo que tarda si usas SQL en Hadoop, que es poner Vertica, leer los datos de Hadoop. No tenés que mover los datos, le pones la Execution Engine al Hadoop Cluster y haces un select de los datos de Hadoop sin tener que mover los datos. ¿Sí? Es más barato. Una vez que vos lo usás para explorar los datos y encontrás algo que es useful, lo puedes poner a Vertica para que sea tu dashboard, para el que sea fácil. ¿Ok? Y lo mismo con el Hadoop, this is con Hortonworks, que encima que fallan más, pierden más. Y si usan Spark para hacer Machine Learning, esto es si quieren les mando el caso de uso, pero es un blog. Si quieren hacer esto es un linear regression. En Vertica
7 pasos, todos copy, create table, copy, create table, select, create, select. Esto es Spark, todo un lenguaje nuevo. Tienen que buscar el skill, que alguien lo sabe escribir, y aparte va a escribir 28 líneas en vez de 7. ¿Sí? Entonces realmente tiene un costo efectivo. Si quieren saber más, acá está, terminé 1 minuto tarde. Ahora tengo sed. Gracias. Pero yo quedé con ganas de que nos puedas contar un poquito de cómo se usa Vertica en Apple, en Uber, por favor, a ver si nos cuentas un poquito. Son distintos, o sea, no sé mucho, si puedo contar mucho, como les dije, tengo un MBA, pero la idea es la misma. Es el problema de que generan un montón de volúmenes de datos, ¿sí? Cuando Uber empezó a usar Vertica, tenían una licencia de 50 terabytes, ¿sí? Y empiezan a generar un montón de volúmenes de datos, por ello implementamos lo que es el Geospatial para poder medir distancia, para hacer todos los cálculos, y llega un punto que no dan más, ¿me entendés? Con Vertica encontraron la posibilidad, ok, tenemos muchos datos, le agregamos más nodos al clúster, ¿sí? Porque escala en paralelo, ¿sí? Entonces ellos hacen ese tipo de análisis. Otra empresa, como les digo, no tenemos un caso de uso. Les expliqué el caso de Zynga, que está constantemente analizando sus clics. El Uber, que está analizando la distancia para ver cuál es el que te manda más rápido porque es el que le queda la distancia más corta. En Apple tienen un montón de proyectos, o sea, tienen proyectos desde internos de IT para ver la eficiencia del uso de las computadoras, donde guardan todo lo que es el SCMP data de todos los servidores que tienen en su data center para ver cuáles son los que usan mucho CPU para prevenir fallas. Tenemos una historia que para mí es muy graciosa, es que HP, uno de los grandes competidores de HP Storage, era Nimble Storage, porque Nimble Storage había ganado un montón de market porque podían prevenir ellos las fallas, y en realidad usaban Vertica. Nimble Storage estaba usando un producto que era de HP para ser mejores que HP, ¿sí? Y usaban Vertica para ver, cargaban todos los logs y podían prevenir si un storage iba a fallar, lo reemplazaban. Entonces lo que era level 1 o level 2 en storage, como que en Nimble Storage no existía. Y HP lo termina comprando, pero me dio gracia que la ventaja competitiva que tenían era el mismo producto que ellos eran dueños, ¿sí? Que ahora no son más dueños. Entonces, casos de usos hay miles, por eso le digo que me costaba mucho enfocarlos. Tabula, que yo lo mencioné, pero es que la gente no lo sabe porque dicen letras chiquititas, Powered by Tabula, pero lo que hace es analizar toda la gente que viene a los sitios para ver cuáles son tus intereses y hacerte las recomendaciones de notas que vas a leer. Si van a CNN, va a decir Powered by Outbrain. Si van a New York Times, va a decir Powered by Tabula, ¿sí? Los dos son clientes nuestros, ¿sí? Los dos procesan todos con Vertica. Muchos clientes tienen su Hadoop cluster donde tiran todo ahí, ¿sí? Y de ahí lo exploran con Vertica y después lo mueven para hacer la analítica rápida ahí. Hacen el streaming con Kafka, si están en Amazon, el streaming con Kinesis, pero las soluciones son infinitas, nosotros somos el motor. Lo importante acá, que no va a venir, su idea no va a venir de alguien afuera. Ustedes como empresa tienen que conocer los datos, porque yo te puedo decir, acá está Vertica y te tiro todos los datos, pero no tengo idea qué son tus datos. Entonces no te puedo hacer nada que tenga valor. Son ustedes que saben, estos son mis datos y yo te puedo dar ideas de cómo podés explotarlos. Pero hay tantos modelos ahora que no necesitas aprendizaje, como K-means y ese tipo de cosas, que le podés aplicar a un modelo de datos y medir el error. No sé, contesté tu pregunta. No, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta en particular? ¿Se acaba el tiempo ya? Ya creo que se acabó hace rato, Listo. pero no importa. Vamos. Al final voy a estar comiendo. Muy bien. Vamos a hacer muy rapidito el tema aquí del... Acá, ahí tienen otra notita. Otra... Vamos directamente con la... Sí, por favor. Mire, hay otro sorteo afuera, pero afuera hay mucha gente, tiene menos posibilidades de ganar, así que terminemos este rapidito. ¿Ya? Aquí hay menos participantes, más posibilidades. Sí. ¿Qué va primero?